Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esto es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, todos los que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema, primera parte del encuentro de cronistas en el pueblo señorial de Concordia. Cuando salimos de Los Mochis a las 9 de la mañana del sábado 19 de junio con rumbo a Culiacán, donde ya me esperaba el profesor Nicolás Viales Soto, presidente de la Crónica de Sinaloa, salimos en su carro, su esposa Gise Ibarra y el profesor Ernesto Gatica Moreno. Nos fuimos al despacho de nuestro amigo, licenciado Agustín Jaime López Montoya, cronista adjunto de Culiacán. Eran las 3 horas de 10 minutos de la tarde cuando agarramos carretera. Por la autopista, todo el camino, platicamos de qué estábamos haciendo los cronistas de Sinaloa. Llegamos a las 16:30 de la tarde, nos hospedamos y salimos al Palacio de Gobierno para entrevistarnos con el cronista Rigoberto Brito Osuna, es el cronista oficial de Concordia, y con el presidente municipal José Felipe Garzón López y el secretario Luis Vizcarra Salazar, así como el oficial mayor Román Fernando Gutiérrez Zamudio. Nos pusimos de acuerdo sobre el encuentro de cronistas para el día siguiente, donde se realizaría, salimos a cenar y a platicar con unos refrescos ambarinos, nos despedimos y nos fuimos a descansar al hotel para estar listos para el día siguiente. El domingo 20 de junio salimos del hotel a desayunar una machaca con frijolitos, panela, unos chanatitos y sus tortillas para estar listos a las 8:30 de la mañana. Nos vamos a la plazuela, donde será el evento de inauguración y se conmemora el 150 aniversario de la muerte del emperador Maximiliano de Hamburgo y la leyenda de doña Encarnación Osuna, mejor conocida como Nana Chona. Fuimos llegando poco a poco y platicando con nuestros amigos cronistas del sur del estado. Llegaron el presidente municipal José Felipe Garzón López, el secretario Luis Vizcarra Salazar y el oficial mayor Román Fernando Gutiérrez Román, así como los demás funcionarios del ayuntamiento. Se les dio la bienvenida y palabras por parte del presidente municipal José Felipe Garzón López y el profesor Nicolás Viales Soto. Presidente de la Crónica de Sinaloa, se ponen unas ofrendas y se realizan guardias de honor a doña Encarnación Osuna, mejor conocida como Nana Chona. Es recordado en Concordia y se conmemora con un encuentro de cronistas y el tema central, 150 aniversario de la muerte del emperador Maximiliano de Hamburgo y la leyenda de la Nana Chona. En 1865, la invasión francesa sobre Sinaloa se reinicia por Concordia desde Durango. Los franceses, después de incendiar varias poblaciones, entran a Concordia apoyados por los hombres de Lozada y saquean la villa, incendiándola después. Así, el Sendero de la Historia registra una fecha trascendente en el destino de este apartado regidón del solar sinaloense. Sí, aquel lejano y lúgubre 12 de febrero de 1865, cuando Concordia fue cobijado por las llamaradas del incendio y su cielo oscureció por negros nubarrones de humo. Los suburbios humildes, asentamientos de jacales cuyos techos eran de zacate, los muros de vara blanca y las cercas de otate fueron los que primeramente soportaron la embestida. Las mujeres, ancianos, valentinarios y los niños enclenques y desnudos son echados de sus chozas a empujones y a culatazos
y a golpes de fusta por los carniceros del ejército francés. Destaca en esta jornada cubierta por dolor y lágrimas la figura de una mujer que llegó a temprana edad a esta tierra por allá de Allende del Río Presidio, doña Encarnación Osuna, la Nachona, mujer de valor extraordinario que en plena intervención francesa ofreció su casa cuando la ocasión le permitía a muchos patriotas, entre los que destacaban Ramón Corona, Isidoro Peraza y Domingo Rubí. Originario de la Noria, Mazatlán, Sinaloa, la Nachona escasamente cursó los primeros años de educación primaria. No se sabe con certeza su fecha ni año de nacimiento. Desconociéndose la mayoría de sus datos biográficos, contrajo matrimonio con el señor Jesús Valdés, procreando 7 hijos: Adolfo, Jesús, Manuel, Tomás, Salomé, Ignacio y Felipa, de apellido Valdés Osuna. Por información rescatada por la tradición oral de los pueblos y por la ofrecida por algunos descendientes que aún viven, se puede saber que sus restos se encuentran en uno de los panteones de La Paz, Baja California Sur, a donde se fue a residir ya entrada en años con su hija Felipa. Dicen los concordenses que piensan traer sus restos. Nuestra heroína fue de tez blanca, estatura alta, ojos claros, de carácter fuerte, valiente y demasiado bondadosa. A su mesa no solo llegaban los generales, sino que también ayudaba a quien se le acercaba, sin distingo alguno. La nanachona, como de cariño le llamaban los parroquianos de aquella época, debe ser reconocida por su obra solidaria, ya que no solo defendía la soberanía nacional, sino que dio una gran muestra de entrega, luchó contra el adversario, enfrentando con valor al enemigo, demostrando que también las mujeres supieron mantener estoicas ante los atropellos y las tragedias. El ente de la grandeza historia recoge entre brumas y con la puntualidad de un destino este momento dramático y humillante que vivió el pueblo de Concordia, al ser víctima de la embriaguez y la lujuria de un ejército que se sintió invisible y pleno de poderío. Así, entre injurias e impropios, un pelotón de franceses se internó en la vieja casona de la matrona Encarnación Osuna, ordenándole al jefe que se colgara a la heroína para que le diera la situación y el lugar en que se encontraban los generales Domingo Rubí y Ramón Corona. Ante este silencio y la negativa de darle la información sobre el paradero de estos patriotas, se ordenó la descolgaran y una vez que recobró el aliento exclamó: ¿esto es la civilización que nos vienen trayendo y de que hacéis tanta gala? En realidad, no habéis venido a México sino a incendiar poblaciones indefensas, a ultrajar mujeres patriotas. No sois otra cosa más que asesinos y bandidos. Pasamos al Palacio de Gobierno, a la sala de cabildos, en un momento después, que tiene el nombre de General Domingo Rubí. Continuamos con la chorcha y la plática, mientras daban inicio el programa del encuentro de cronistas, dirigidos por nuestro amigo Nicolás Vidales Soto, presidente de la Crónica de Sinaloa, delegando funciones al cronista oficial de Concordia, a nuestro amigo Rigoberto Brito Osuna. El primero en participar fue su servidor, profesor Ernesto Gatica Moreno, con un tema que estoy dando por todos los municipios de Sinaloa: la importancia de la enseñanza de la historia y nuestra geografía regional. Les comenté a todos que nos acompañan este domingo, gracias por estar con nosotros en este encuentro de cronistas, en este hermoso lugar, pueblo señorial de Concordia, que cubre todos los requisitos y tiene todo lo necesario para ser un pueblo mágico. Les di mi nombre y desde donde vengo, la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo. Es uno de los graneros de México. Hoy les traigo el tema: la importancia de la enseñanza de la historia y la geografía regional. Creía más conveniente comentar que el pueblo señorial de Concordia y su municipio es una isla de quietud que esconde verdaderas joyas naturales, culturales, sociales e históricas en todo nuestro territorio, con mucha historia que contarnos. La tan traída y llevada percepción de inseguridad ha castigado a todo Sinaloa y a este hermoso municipio de Concordia, de gente amable y comunicativa, que tiene mucho que mostrarnos
a los propios sinaloenses mexicanos y a los extranjeros que los visitan por su cercanía con Mazatlán. Por su historia y cultura, lo comento porque he tenido la suerte de recorrer sus 8 sindicaturas con una tranquilidad esperada, siendo las siguientes: El Verde, Santa Lucía, Mesillas, Zavala, Aguacaliente de Gárate, Pánuco, Tepuxtla y Copala. Tenemos la obligación de conocer un poco de su historia, de sus cuentos, de sus mitos, de sus leyendas. Por eso les comento que sobre la importancia de la historia y la geografía regional, ya que es el elemento más imprescindible para que el ser humano conozca su propia realidad. Es por ello que se amerita tener una serie de conocimientos de nuestro andar por las tierras sinaloenses a lo largo de los siglos, para poder llegar a entender algo de nuestro propio presente. Hoy se ve con preocupación que esa enseñanza quedó en una forma muy generalizada. La realidad es que nuestros jóvenes y personas mayores no están adquiriendo o no tienen los conocimientos necesarios de su realidad más mínimo, es decir, su entorno más cercano al estudio de la historia regional. Queda de una manera muy superficial solo los asuntos más puntuales o las fechas más reconocidas en Sinaloa, porque incluso ni siquiera a nivel de municipalización o parroquial se busca generar conocimiento de nuestro legado. No existe realmente una relación entre enseñanza de la historia de México y el estudio de la historia y geografía regional. Solo algunos casos aislados de personalidades que realmente se interesan por preservar nuestro pasado histórico más cercano. Si no conocemos la historia y la geografía de nuestra comunidad, dónde habitamos, cómo podríamos fortalecer nuestra identidad. Es algo que debe ser corregido en cierta forma de la manera más práctica posible. Ocupamos fortalecer el conocimiento de la historia para que así no avanzado del ámbito más general como es la historia nacional. Se abandonó esta segmentación de la historia, lo cual solo ha percibido reductos de algunos de los cronistas que impartimos pláticas, charlas y conferencias en algunos lugares como la Casa de la Cultura, museos, la televisión, el internet o la radio, o en las escuelas. Si lo realizamos, estamos destinados a desaparecer si estamos propios a no estarlo haciendo. Continúa en segundo lugar nuestro amigo Gilberto López Alanís, director del Archivo Histórico, con el tema 150 aniversario de la muerte del emperador Maximiliano de Habsburgo. Comentó el libro del doctor Gonzalo Manuel Armienta Calderón, Juárez y el juicio de Maximiliano. Escribió solamente lo que alcancé a entender, una pequeña parte del fusilamiento de Maximiliano junto a los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Solo fue la culminación de una historia trágica de principios a fin. En el Segundo Imperio Mexicano, hoy se cumplen 150 años de una decisión de Estado a partir de la cual nuestra nación tuvo una viabilidad. A pesar de las múltiples peticiones de indulto que le fueron formulados a don Benito Juárez García, fue impecable, justo. El doctor Gonzalo M. Armienta Calderón describe con precisión el final de la obra y de la breve aventura imperial de 1864 a 1867. Es terriblemente triste decir esto cuando se trata de un hombre que se creyó destinado a regenerar a México y de los valientes que fueron sus compañeros de Calvario. La paz futura de México, su absoluta independencia de la tutela diplomática centrada en la plena mayoría de edad internacional, la imposibilidad de atenuar el rigor de la ley, si no se descalzaba para siempre el partido infedente obligado al gobierno de Juárez a no ser no inhumano sino inflexible, como a pesar de su bondad se creyó obligado a hacerlo Maximiliano con las víctimas de su decreto del 3 de octubre de 65. La legislación republicana fue congruente con sus principios, a pesar de que la Constitución de 1857 ya no aprobaba la pena capital por delitos políticos. Esta había quedado silenciada a partir de la intervención francesa. La ley juarista del 25 de enero de 1862 era análoga al decreto imperial del 3 de octubre de 1865, en cuanto a que ambos castigaban con la muerte a quien se le opusiera al régimen correspondiente. Lo paradójico del fusilamiento realizado en el Cerro de la Campana, en Querétaro, el 19 de junio de 1867,
es que el emperador era un convencido liberal, tanto que al día siguiente de la entrada triunfal del ejército francés a la capital del país, el nuevo imperio reconoció las leyes de reforma dictados por Juárez y que serían confirmados todas las ventas legales que se hubiesen verificado durante la administración republicana. Al ratificar las leyes liberales en materia eclesiástica, Maximiliano perdió el respeto del clero y de buena parte de los conservadores que lo habían traído al país. El general Comonfort decretó la desamortización de los bienes eclesiásticos y Benito Juárez ratificó esta disposición con la ley de reforma de 1859. Naturalmente, el clero se opuso al cumplimiento de la expropiación de sus bienes y amenazó a sus creyentes para 1861. El gobierno liberal aplicó con mucho más ahínco estas disposiciones. La Iglesia incrementó sus acciones al ingerir en asuntos de gobierno de índole nacional e internacional, como ocurrió durante la intervención de las tres potencias aliadas. El clero mexicano manifestó abiertamente su apoyo para derrocar las reformas juaristas a partir de la instalación de un gobierno extranjero. Este gobierno, presidido por el archiduque austriaco Ferdinand José Maximiliano de Habsburgo, con el título de Maximiliano I de México, fue criado por Napoleón III de Francia con el respaldo de Austria, Bélgica y España. Recibió el nombre de Segundo Imperio Mexicano y estuvo vigente entre 1864 y 1867. Se trata de una intervención militar que aspiraba a crear un sistema monárquico que, al estilo europeo en México, es un tardío intento por recuperar la grandeza de la época napoleónica. Contó con el apoyo del clero y de los políticos conservadores mexicanos. Antes de 1861, cualquier intervención europea en México hubiera sido vista como una provocación a Estados Unidos de América. Nadie deseaba un conflicto con ellos, pero la guerra de secesión en el vecino país hizo que Washington no pudiera intervenir en favor de sus intereses en el continente. Con la doctrina Monroe estaba en suspenso. Por el contrario, ofreció a Europa la posibilidad de volver a desempeñar el papel activo en América. Napoleón III aprovechó esta coyuntura para imponer al archiduque bajo el supuesto de que podría controlar desde México los mercados de América del Sur. Adicionalmente, beneficio para su medio hermano Charles Augusto de Morny, quien era casualmente el mayor poseedor en lo individual de bonos mexicanos, ya que desde esa época se manifestaba el binomio político negocio de nuestro país. La aventura imperial requería la bendición papal y la obtuvo el 18 de abril de 1864. Los futuros monarcas mexicanos y su comitiva llegaron a Roma. El joven Habsburgo confiaba en que podía llegar a un acuerdo con el Santo Padre a pesar de la adversidad de lo infructuoso que sería esta visita. Su objetivo principal fue establecer las bases para contener la lucha del clero mexicano en defensa de los derechos de la Revolución Liberal. Lo había quitado. La reunión entre la pareja imperial y el Papa tuvo lugar en el Palacio Marescotti. Como resultado de esta conferencia, Pío IX ofreció toda su ayuda para resolver el conflicto religioso y prometió enviar a su nuncio para crear un concordato con México. Así, con la confianza y el apoyo de la Santa Sede, los futuros emperadores se embarcaron hacia México tras haber recibido la bendición apostólica, luego de dejar su diezmo correspondiente en las arcas de San Pedro. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.